Si se ve la pantalla, porfa. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Me presento, mi nombre es Natalie, yo soy preparadora de la cátedra, estoy actualmente en 6º año de la carrera. Mañana voy a estar en su parcial, siendo de apoyo para la profe, para que me conozcan en persona porque no han tenido el chance de hacerlo. Y bueno, vamos a hablar hoy de embriología de la primera a la 4ª semana. A tratar, es importante entender que antes de discutir cómo se va desarrollando el cuerpo humano y todas las células y los procesos, debemos entender de dónde viene. Por eso agregamos en este tema la gametogénesis y la fecundación. Y posteriormente es que vamos a entrar en la primera, segunda, tercera y 4ª semana del desarrollo embrionario. Es importante entender que la gametogénesis no es más que el proceso mediante el cual se van a desarrollar las células germinativas, que son los gametos tanto femeninos como masculinos, es decir, espermatozoides y óvulos respectivamente. Lo característico de estas células es que son células muy especializadas y que van a contener la mitad del número usual de cromosomas. Es importante porque la razón de ser de esto es que se van a reducir la cantidad de cromosomas durante la meiosis, que es un proceso, un tipo especial de división celular que solo se va a dar en este proceso de gametogénesis. O sea, no va a ocurrir la meiosis en ninguna otra célula que no sean las células germinativas. Sin extendernos mucho, realmente la meiosis, lo importante que se debe comprender, además de que ocurre en las células germinativas, es que ocurre como en 2 fases. Está la primera división meiótica, que es donde va a generarse esa reducción de la carga cromosómica, es decir, de diploides a haploides. Y básicamente, si se fijan, lo que va a ocurrir es que hay un proceso de emparejamiento de cromosomas homólogos a nivel de la profase y posteriormente, hacia el final de la primera división, los cromosomas se van a ir hacia los usos, ¿ok? Eso es lo importante de la primera división meiótica, que ustedes entiendan que va a reducir la carga cromosómica. Con respecto a la segunda, lo importante entender es que se parece bastante a una mitosis. ¿Por qué? Porque va a arrojar células iguales con cargas haploides. La única diferencia aquí es que ya no es como que divide los cromosomas a cada uso, sino que lo que va a hacer es que separa las cromátidas y cada cromatida se va a los usos generando las distintas líneas celulares, ¿ok? Entonces, una vez que ya entendimos la meiosis, entramos en, digamos, este proceso de formación del gameto masculino y el femenino, que es diferente para cada uno, obviamente. La espermatogénesis tenemos que tener claro que va a ocurrir en el testículo, más específicamente en el túbulo seminífero. Y que otra cosa es importante de la espermatogénesis, que entendamos que ocurre es en el momento de la pubertad, porque eso es algo que la diferencia de la ovogénesis. Entonces la espermatogénesis va a partir de las espermatogonias, que se van a encontrar en el túbulo seminífero. Las ovogonias pueden ser, las espermatogonias pueden ser tipo A y tipo B. Las tipo A, básicamente, lo que van a encargarse es o de generar más espermatogonias tipo A o de generar espermatogonias tipo B, que son las que se van a diferenciar en el espermatocito primario, que es una célula que es más grande que la espermatogonia, es una célula con un núcleo ovoide y que va a tener es la que va a recibir, digamos, la primera división meiótica, generando 2 células que van a tener, si se fijan, la mitad de la carga cromosómica de la que tiene el espermatocito primario, ¿ok? Posteriormente, estos espermatocitos secundarios que se generaron a partir de la célula primaria van a generar cada uno 2 células
con la misma carga haploide que ya habíamos discutido, producto de la división meiótica, y ellas, a su vez, se van a denominar espermátidas. Las espermátidas van a pasar por un proceso denominado espermiogénesis. ¿Alguien sabe lo que es la espermiogénesis? ¿Leyeron algo sobre eso? Es la diferenciación de las espermátidas para convertirse en espermatozoides maduros. Ok, sí es. Sin embargo, es importante que se entienda, y yo les voy a mandar una fotico de eso, que la espermiogénesis tiene ciertos, digamos, sucesos que ocurren en ese proceso que son destacables porque te lo pueden preguntar en un examen. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, esto es una célula redonda, es ovoide, y la manera en la que pasa esto, o sea, de esto para esto, tiene que atravesar distintas fases. Entonces, una primera fase es la llamada fase de Golgi, que va a ser una fase en donde básicamente se desarrolla una estructura llamada el acrosoma. Después hay otra fase en donde ese acrosoma va a comenzar a revestir el núcleo y va a empezar y el centriolo se va a ir a la parte posterior de la célula. ¿Para qué? Para que se empiece a desarrollar como que el primordio de la colita del espermatozoide. Después, en una tercera fase, vamos a tener que el acrosoma sigue en su proceso de revestir el núcleo y el citoplasma se desplaza fuera de la célula. Luego va a irse degenerando ese citoplasma, el acrosoma sigue revistiendo el núcleo y va a salir la cubierta mitocondrial, que sería esto. Y por último, pues el espermatozoide va a terminar generando la cola. Entonces, ¿qué es importante destacar de la espermiogénesis? Que van a ocurrir tres sucesos. La pérdida del citoplasma, el desarrollo de la cola y la formación del acrosoma. El acrosoma es importante porque más adelante yo se los voy a explicar, pero él va a liberar una sustancia que va a permitir que el espermatozoide penetre la corona radiada del óvulo al momento de la fecundación. Ajá, todo esto es lo que ya les expliqué. Entonces, entramos con la ovogénesis. La ovogénesis es un poquito más complicada, normal, las mujeres somos más complicadas que los hombres. Es básicamente también una secuencia de acontecimientos que va a ocurrir para llegar a la formación del óvulo. ¿Qué pasa? En la mujer se va a dividir en dos etapas, la maduración que ocurre antes del nacimiento y la maduración que ocurre posterior al nacimiento. Hay bibliografías que lo van a poner en tres fases, que es que sí, fase de multiplicación, fase de crecimiento, fase de maduración, pero realmente como que esta es la manera más sencilla de verlo, ¿no? Entonces, lo que nos interesa saber aquí es que primariamente vamos a tener las oogonios o las ovogonias, ¿verdad? Que no se ven porque realmente como esto ocurre antes del nacimiento es muy difícil saberlo, por eso no aparecen en este dibujo. Pero las ovogonias, por medio de actividad mitótica, van o a producir más ovogonias para que se generen más óvulos o a su vez se pueden diferenciar en ovocitos primarios. Como vemos, el ovocito primario tiene de carga cromosómica 46 cromosomas femeninos, porque obviamente es una célula que se genera en la mujer. ¿Qué pasa con este ovocito? Que cuando él llega al estroma ovárico, se va a empezar a rodear de una capa de células aplanadas de tejido conectivo, que son las células foliculares. Y cuando esto ocurre, él va a pasar a llamarse el folículo primordial. Esto es importante porque este ovocito primario solo se va a generar antes del nacimiento. Después de él, no. O sea, ya los óvulos o los ovocitos con los que nació la niña se quedan en ella y lo único que va a ocurrir es que se van a quedar en una fase de latencia. O sea, se van a quedar en una fase de como digamos de espera, que la fase se llama dictióteno, y esa fase lo que va a ocurrir es que se libera una sustancia denominada inhibidora de maduración del ovocito, que hasta que la niña no llegue a la pubertad, no se va a permitir que se continúe el proceso. Entonces, básicamente cuando
cuando empieza la primera división meiótica, que empieza a partir de acá, no se produce la finalización ni siquiera de la profase porque la niña no ha llegado a la pubertad. ¿Qué pasa? Cuando llega a la pubertad, las células foliculares que estaban rodeando al ovocito primario comienzan a proliferar más, que esto ya sería la maduración postnatal, comienzan a proliferar más, su forma pasa de ser de plana a cuboidea y posteriormente más adelante va a pasar a ser células cilíndricas, ¿ok? Y básicamente se va a activar en el momento de la ovulación. Ahí es cuando va a finalizar. Muchachos, ¿ustedes le comentaron a sus compañeros que ya no había chance de unirse? Ajá, perdón. Aquí cuando lleguemos a la parte del ovocito primario, que el folículo primordial, ya la niña llegó a la adolescencia, ya está recibiendo estimulación hormonal que va a permitir que el folículo primordial pase a llamarse folículo primario y va a convertirse al final de la primera división meiótica, va a convertirse en este folículo secundario. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a llegar hasta la primera fase de la metafase. De ahí no va a pasar. Tenemos aquí el ovocito secundario, que fue una de las células que generó. Si se fijan, aquí hay una célula chiquitica que se llama el primer corpúsculo polar, la cual no tiene ningún tipo de funcionalidad y posteriormente ella se va degenerando. Aquí vamos a tener las células foliculares. ¿Y qué pasa? Que si la persona ovula y no ocurre un proceso de fecundación, pues el folículo el cuerpo se deshace de él en el momento de la menstruación. Pero ¿qué ocurre? Cuando viene un espermatozoide y fecunda el óvulo, ahí es donde se va a completar la segunda división meiótica. Esto va a ocurrir porque va a progresar a la última fase de la metafase, el espermatozoide se introduce en el ovocito, se completa la segunda división meiótica y básicamente lo que hace es que se genera un segundo corpúsculo polar, que también es una célula que no es funcionante, que es pequeña y que posteriormente se va a degenerar. Entonces ahí es cuando se va a completar, digamos, el desarrollo como tal o la maduración como tal del ovocito. De resto, la mayoría de las mujeres se quedan en esta fase si no está embarazada, no termina la segunda división meiótica. Y eso es lo importante que debemos entender, que antes de la pubertad, la primera división meiótica queda pausada en la profase. Cuando hay estímulo hormonal, se diferencia en un ovocito secundario que va a tener sus células foliculares rodeándolo y todo. Ahí sí finaliza la primera división meiótica y el inicio de la segunda, y solo vamos a finalizar la segunda división meiótica en caso de que haya fecundación. Eso es una de las cosas importantes a entender. Si diferenciamos los procesos, ya sabemos entonces que la ovogénesis inicia antes del nacimiento y la espermatogénesis inicia después del nacimiento. En la ovogénesis, los ovocitos poseen zona pelúcida y una membrana glicoproteica, que es todo esto que rodea aquí al ovocito, mientras que los espermatozoides no poseen. La carga cromosómica en la ovogénesis siempre será X, mientras que en la espermatogénesis es X o Y. Recordemos que este proceso es el que determina el sexo cromosómico al momento en el que ocurre la fecundación. Los óvulos no son células móviles, sino que se van a mover por acción del epitelio, mientras que en la espermatogénesis el espermatozoide sí es una célula móvil. Cabe acotar que una vez que el espermatozoide se forma, él pasa de los túbulos seminíferos al epidídimo, pero él no se va a mover hacia el epidídimo, no. Va a haber contracción en la pared y apenas cuando llegue al epidídimo es que se va a activar, digamos, la movilidad del espermatozoide que le va a permitir pasar por el conducto deferente, la uretra y posterior producirse la eyaculación.
Sabemos que solo por ciclo ovárico se produce o se utiliza un solo óvulo, mientras que los hombres producen millones diariamente. Ya lo dijimos, las mujeres producen sus ovocitos o los ovocitos que van a tener durante el resto de su vida antes del nacimiento, y solo ellos van madurando en cada ciclo menstrual, mientras que los hombres durante toda su vida van a estar produciendo millones de espermatozoides diariamente. Y bueno, aquí tenemos el resumen que yo les acabo de hacer, que es que el ovocito primario se va a estancar en la profase sin completar su primera división meiótica hasta que haya ovulación, y posteriormente se va a quedar en la primera fase de la metafase y solo va a madurar y producir su última división meiótica cuando haya fecundación. Mientras que el espermatozoide va a producir su proceso linealmente, sin necesidad, digamos, de que haya pausas en su proceso. Una cosa importante que les pueden preguntar es la función de las células de Sertoli, que también están ahí en los túbulos semiviníferos. Esas células, digamos que son lo máximo, porque ellas lo que hacen es que nutren a las células, a las espermatogonias, les dan protección, aumenta la posibilidad de captación de testosterona y FSH, además produce hormonas que inhiben la producción de gonadotropina coriónica humana, que por eso es que los hombres no las producen. También les pueden preguntar la función de las células de Leydig, que debemos saber que ellas están muy implicadas en la regulación hormonal de la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque la hipófisis va a liberar dos hormonas, la leutinizante, que va a interactuar con receptores de las células de Leydig y se va a producir la testosterona, que a su vez la testosterona incrementa la acción de las células de Sertoli, y también la hipófisis va a producir la hormona folículo estimulante, que va a actuar sobre las células de Sertoli, haciendo que se produzca, digamos, el líquido en los testículos y que haya síntesis de los receptores andrógenos. Dicho esto, entramos en la fecundación, que, bueno, ya todos sabemos que es el encuentro, la fusión que va a ocurrir entre el óvulo y el espermatozoide en un segmento de la trompa uterina. ¿Alguien sabe en qué segmento de la trompa uterina va a ocurrir? En la ampolla. Ok, eso es importante después porque cuando lleguemos a la fase del cigoto, debemos entender desde dónde va a empezar a migrar ese cigoto, ¿ok? Entonces, la fecundación se puede resumir fácilmente en 6 pasos. El primer paso es que el espermatozoide pasa a través de la corona radiada. Entonces, ¿qué es importante? Entender que ahí va a haber dispersión de las células foliculares debido al efecto de una enzima hialuronidasa, y es liberada por el acrosoma del espermatozoide. Por eso es importante entender por qué se forma el acrosoma, en qué fase se forma el acrosoma y qué sustancia libera para poder penetrar la corona radiada. Y ella va a permitir que sencillamente las uniones entre cada célula se rompan para que el espermatozoide pase. Después tenemos la penetración a la zona pelúcida, en donde es importante que entendamos que la zona pelúcida no es más que una membrana glicoproteica y que van a haber dos enzimas actuando ahí, que es la acrosina y la neurominidasa, los cuales van a dar origen a que se dé ruptura de la zona pelúcida. ¿Con qué finalidad? Con que el espermatozoide pase. Entonces, sobre todo es importante la acrosina porque ella es la que tiene el mayor efecto proteolítico, o sea, ella es la que va a permitir la mayor ruptura de esa zona. ¿Y qué pasa? Que una vez que pasa, digamos, la cabecita del espermatozoide, no va a pasar ni la porción mitocondrial ni la cola, porque realmente esto es lo que lleva la carga, y se va a producir una reacción de zona que va a impedir que pasen esos segmentos del espermatozoide. Después tenemos la función de las membranas celulares entre el ovocito y el espermatozoide, en las cuales, bueno, como ya lo expliqué, ya se van a fusionar, va a desaparecer la cola del espermatozoide. Y debemos recordar que, bueno, que la membrana plasmática del espermatozoide y las mitocondrias no van a poder pasar a través de la membrana celular del ovocito, porque el ARN mitocondrial lo pone el ovocito. El paso 4 es que comienza la segunda división meiótica, que es lo que explicamos. El óvulo madura,
se origina el segundo cuerpo polar y cuando madura el núcleo de óvulo se va a formar el pronúcleo femenino. El siguiente paso es que entonces también la cola del espermatozoide se degenera, la cabeza se agranda y se forma el pronúcleo masculino. Están ahí los dos, femenino, masculino, al ladito. Y ellos se unen para formar el cigoto. ¿Qué es el cigoto? Una célula totipotencial, o sea que tiene muchas funciones, muchas capacidades de reproducirse cuantas veces sea necesario para poder generar un organismo completo. La fecundación se va a completar a las 24 horas posterior a la ovulación y en este proceso vamos a ver que se puede generar una proteína que se llama el factor gestacional inicial, la cual permite hacer un diagnóstico muy temprano del embarazo, o sea, dentro de los primeros 7 a 10 días. ¿Qué es importante saber de la fecundación? Bueno, primero que nos da variabilidad. Entonces, ¿qué pasa? A través de la meiosis vamos a permitir distribución independiente de cromosomas maternos y paternos para que se determine el sexo del bebé. Además, se restablece nuevamente el número normal de cromosomas, o sea, el número diploide. ¿Por qué? Porque va a empezar pura actividad mitótica en el cigoto. Se determina el sexo, que fue lo que ya mencioné, y causa la activación de la acción metabólica del ovocito. Aquí está básicamente todo el proceso. La fecundación, la formación del cigoto, luego la reproducción, que lo vamos a ir explicando más tarde. Entonces, ahora sí entramos en la primera semana del desarrollo embrionario. Esta es una semana donde va a ocurrir segmentación. Entonces, finaliza la fecundación, se unen los pronúcleos y estamos empezando el proceso de segmentación. Va a empezar a ocurrir que el cigoto hace división mitótica, división mitótica, división mitótica, todo sobre sí mismo en un periodo posterior a las 30 horas de la fecundación. O sea, pasan 30 horas, él va a empezar a dividirse. Y ya más o menos, cuando empieza a dividirse, se forman estas pequeñas células que se denominan blastómeros, ¿cierto? Entonces, los blastómeros lo que van a hacer es que cada vez se van a hacer más chiquitos, y más o menos como cuando hayan 8 o 9 células, ellos van a empezar a compactarse. ¿Por qué es importante que se compacten? Porque se va a formar lo que llamamos la mórula cuando ya llevemos aproximadamente entre 12 y 32 multiplicaciones, y eso va a ser lo que permita que se forme el blastocito, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Que el blastocito es... o sea, la formación del blastocito va a ocurrir a los 4 días. O sea, vamos llevando una linealidad. Esto es importante porque, o sea, les pueden preguntar por días, ¿qué evento es importante en el día 5? Y entonces te ponen en selección simple. Entonces ya sabemos que las primeras 24 a 48 horas va a ocurrir la fecundación. Posterior a 30 horas se va a empezar a dividir el cigoto. Como a las 72 horas se forma lo que llamamos la mórula. Y ya para el 4.º día empieza la aparición del blastocito. Entonces, el blastocito va a tener además en su interior un espacio lleno de líquido que se llama el blastocele, y que a medida que él va aumentando va a ir generando lo que llamamos aquí el blastocito tardío. ¿Por qué? Porque aumenta el líquido aquí, él va desplazando las células hacia la periferia, formando aquí alrededor lo que llamamos una capa celular externa delgada, que es el trofoblasto, y aquí arriba lo que llamamos el embrioblasto, que no es más que una masa celular interna. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos lo que les estuve explicando. Se va dando el proceso de segmentación en el interior de la zona pelúcida y nos forma el blastocito. Aquí está, en esta imagen está más bonita, con el trofoblasto, aquí el embrioblasto, y este líquido es el blastocele. Entonces, ¿qué es importante destacar aquí? Que el blastocito
va aumentando su tamaño y va a obtener nutrición a partir de las secreciones uterinas. Después de los 6 días se va a fijar al epitelio. Este es el epitelio endometrial y él se va a fijar, fíjense, todo el blastocito, él se va a fijar al epitelio endometrial por medio de su polo embrionario, que es todo esto. O sea, le dicen polo embrionario porque ahí es que está la masa interna de células. Entonces, una vez que entra en contacto con el epitelio, va a proliferar y se va a diferenciar en sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto. O sea, lo que antes era llamado trofoblasto, ahora pasa a llamarse citotrofoblasto. En el citotrofoblasto lo que va a ocurrir es básicamente que haya división celular, mientras que el sinsitio trofoblasto se va a encargar, digamos, de invadir el epitelio. ¿Para qué? Para que la finalidad es que básicamente el embrión se implante, o sea, que se implante en el epitelio endometrial. Entonces, él se va a seguir extendiendo a través del estroma endometrial y va a empezar a formar el sistema de vellosidades coriónicas, que es básicamente para que el embrión pueda nutrirse de la sangre que le llega de su madre. Entonces, para el final de la primera semana, ya tenemos que superficialmente el blastocito está implantado. Se está nutriendo de los tejidos maternos que fueron erosionados por el citotrofoblasto y a su vez el sinsitio sigue liberando sustancias que le van a permitir continuar la invasión. Entonces, después del 5.º o 6.º día, posterior a la fecundación, el blastocito se implanta en el endometrio. El endometrio tiene que estar en fase secretora. Eventos importantes. El día 5, la zona pelúcida va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un aumento del blastocito, se degenera por la lisis enzimática que está ocurriendo por los acrosomas del espermatozoide. El día 6, el trofoblasto se va a unir al epitelio endometrial. Y el día 7, se va a empezar a formar una capa aplanada de células denominada hipoblasto. Anomalías que pueden surgir en la primera semana, básicamente abortos. O sea, ¿por qué? Porque o el cigoto viene anormal por anormalidades cromosómicas y no se puede implantar bien, o porque, mira, la implantación ocurrió en un periodo del ciclo que, mira, las hormonas no tenían la cantidad necesaria y pues no se pudo dar la implantación adecuadamente. Es importante que se sepan las anomalías, que esas aparecen. No sé si tienen el MUR, yo igual les puedo mandar fotos, pero en cada semana del MUR aparecen algunas anomalías y no es que se las van a preguntar a profundidad, pero sí pueden preguntarlas. O sea, usualmente a nosotros los preparadores nos piden que incluyamos las anomalías porque se las pueden preguntar. Entonces, entramos en la segunda semana. Básicamente, la segunda semana es una semana donde va a terminar de completarse la implantación, ¿ok? Van a ocurrir varios eventos, los anoté aquí. Progresa y termina la implantación. Va a aparecer la cavidad amniótica, que es esto que vemos aquí. Se forma el disco embrionario bilaminar. Acuérdense que el embrión va pasando de una estructura bilaminar a una trilaminar y luego cilíndrica, poco a poco, hasta formar la figura, digamos, del humanito. Y aparece la cavidad exocelómica. Entonces, más o menos para el día 8, el trofoblasto mitóticamente activo, habíamos dicho que era esto, ¿ok? Y que él se va a seguir dividiendo para seguir generando células y que se pueda seguir implantando definitivamente el embrión. Va a seguir, como dije, va a seguir generando las células y el sinsitio trofoblasto se va a convertir en una masa multinucleada que va a invadir el estroma del endometrio casi mayormente como lo estaba haciendo en la primera semana. Entonces, ¿qué va a pasar? En el endometrio vamos a tener tejido conectivo y ahí van a existir glándulas, van a existir capilares, de los cuales no solo él se va a nutrir, sino que también van a haber algunas células endometriales que por la invasión van a ir haciendo apoptosis, o sea, se van a ir destruyendo. Entonces, algunas de esas células van a brindar nutrición y las otras se van a degenerar.
Entonces el sincitio trofoblasto, una vez que penetra, va a generar lagunas. Y cuando genera lagunas, estas se van a llenar de sangre y forman la circulación uteroplacentaria. Entonces, como ya dije, va a progresar la implantación, aparecen las lagunas en el sincitio trofoblasto, como aquí vemos todos los vasos, el sincitio trofoblasto se implanta y comienza a nutrirse del tejido endometrial y del tejido uterino, y va a aparecer el mesodermo extraembrionario y la aparición del saco vitelino primario, más o menos en el día 9. Entonces, formación de la cavidad amniótica, disco embrionario y saco vitelino primario. Esto ya yo se los había mencionado atrás, sin embargo, ahora vamos a explicar más a fondo cómo aparece. Entonces, aparece la cavidad amniótica, que va a estar entre el trofoblasto invasivo y la masa celular interna, o sea, esto y esto, que es este huequito. Las células amnioblásticas van a generar el amnios, que es una membrana que encierra la cavidad amniótica. Posteriormente, en la masa celular interna, que lo denominamos embrioblasto, se va a formar el disco embrionario bilaminar, el cual va a contar con 2 capas. El epiblasto, que va a estar compuesto por células cilíndricas y que se va a encontrar en relación con la cavidad amniótica. Y el hipoblasto, que está compuesto por células cuboides, que van a estar adyacentes a la cavidad del blastocito. Esto es más que todo importante que lo tengan en cuenta, más que todo, o sea, se tienen que saber que aquí las células son cilíndricas altas y que aquí son cuboides, porque eso puede ser pregunta. Acuérdense que histología es más que todo manejar epitelio. Sin embargo, también puede ser una pregunta de parcial práctico, para que lo tengan en cuenta. Posterior se forma la cavidad exocelómica. Esta cavidad proviene de células laminadas del citotrofoblasto. La membrana va a ser continua con el hipoblasto del líquido embrionario y se va a rodear la cavidad exocelómica, que eso luego se va a transformar en el saco vitelino primario. Nos devolvemos a esta foto para que visualicen lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces tenemos que se forma el disco embrionario bilaminar, aquí vamos a tener el hipoblasto, acá el epiblasto, posteriormente aquí tenemos la capa, o sea, ya en esta foto es el saco vitelino primario, pero fíjense, aquí es la cavidad exocelómica, esta es la membrana exocelómica y posteriormente evoluciona a esto. Igual creo que más adelante aquí está. Todo lo que hablé está acá. Tenemos la cavidad del blastocito, que esta sería la cavidad exocelómica, que posteriormente va a pasar a ser el saco vitelino. Tenemos aquí el hipoblasto, que ya vimos que tiene células cuboides, fíjense cómo son cubitos. Y aquí tenemos el epiblasto, que las células son cilíndricas, ¿ok? Mientras tanto, el citotrofoblasto sigue produciendo actividad mitótica y aquí tenemos la membrana amniótica y la cavidad amniótica. Esto ocurre, o sea, o finaliza más o menos para ocurre entre el día 9 y el día 12, ¿ok? Eso lo tienen que tener en cuenta para que lleven una linealidad, porque así como a veces preguntan por semanas, a veces se ponen más específicos y preguntan por día. Entonces, nuevamente repasito, ya sabemos que aparecen las redes lacunares en el sincitio trofoblasto. Se establece la circulación uteroplacentaria primitiva y aparecen espacios aislados en el mesodermo extraembrionario. También en esta semana se va a desarrollar el corión, que el corión se caracteriza por la formación de las vellosidades. El mesodermo extraembrionario va a dividirse en sus capas somáticas y esplácnicas para formar las futuras cavidades corporales, que eso después ustedes lo van a ver más a fondo en la embriología de cada sistema y cada aparato. Aquí yo igual les voy a dar como un preámbulo tipo, bueno, en esta capa se generan tales estructuras, en esta tales, pero realmente eso se ve luego más a fondo. O sea, hay una embriología del sistema digestivo, hay una embriología del sistema urogenital y así, entonces tampoco estresarnos tanto con eso. Además, el corión va a formar el saco coriónico, en el cual van a estar suspendidos el embrión y los sacos vitelinos y amnióticos por el pedículo de fijación. Nos devolvemos a la imagen, esto va a estar suspendido.
Y va a desaparecer el saco vitelino primario para que aparezca el secundario. ¿Ok? Además de esto, en el día 14 se forma la placa precordial, que básicamente es un engrosamiento localizado en el hipoblasto que va a indicar que hay una futura región craneal del embrión y que se va a localizar posteriormente de allí o va a partir de allí lo que es la futura boca. Entramos en la tercera semana del desarrollo embrionario. Esta semana es muy importante porque van a empezar a salir las capas, van a empezar a salir los distintos esbozos de tejidos. Como les dije, no vamos a entrar a profundidad en cada uno porque va a haber una embriología para cada uno, pero es importante, sobre todo en esta semana, la gastrulación, que es la formación de las 3 capas germinativas. Esas capas son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Igual ahora más adelante se las voy a explicar. Va a estar la formación de la notocorda y la formación de las somitas, todo esto relacionado con el sistema nervioso. Vamos a tener la neurulación, que es la formación de la placa neural, tubo neural y la cresta neural. El desarrollo del celoma intraembrionario, sistema vascular primitivo y desarrollo de las vellosidades coriónicas. Entonces, la gastrulación es el inicio del cambio, digamos, ya el embrión a partir de esta semana es como que va a cambiar su estructura, es como va realmente a empezar la morfogénesis, o sea, todo el cambio a nivel de sistemas y aparatos. Entonces se van a formar sus 3 capas germinativas, es decir, va a adquirir una morfología trilaminar, ya no bilaminar, como lo digo aquí, y se establece una orientación axial a través de la disposición de las capas germinales, como lo vemos en este dibujo. Entonces, la gastrulación va a permitir que se generen las siguientes estructuras, que son el ectodermo, que lo vemos por aquí afuera, el mesodermo y el endodermo. En este dibujito sencillito vemos que el ectodermo va a generar sistema nervioso y piel. El mesodermo, todo lo que es músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y el endodermo, glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado. ¿Ok? A su vez, debemos entender que el ectodermo viene de las células provenientes del epiblasto, que si nos devolvemos a esta imagen, va a salir básicamente de aquí. ¿Ok? El ectodermo se va a formar del hipoblasto, que es el que tiene las células cuboideas, y el mesodermo se forma a partir de células que migran al epiblasto, dándonos un mesodermo axial, uno lateral y uno intermedio, que más específicamente el axial va a estar lateral al notocordio, va a dar las somitas, el lateral va a dar origen a las cavidades celómicas, que se puede dividir en esplácnico y somático. De nuevo, esto es más que todo importante cuando entremos en materia de cada embriología de sistemas y aparatos. Y por último, el mesodermo intermedio, que va a dar origen al sistema urogenital. Entonces, en la gastrulación, una de las cosas importantes que va a suceder es que se va a formar la estría primitiva, pero como siento que los tengo un poquito mareados, voy a hacer una pausa para que me digan cómo van, si se está entendiendo. Sí, vamos entendiendo. ¿Entienden todo? O sea, ¿están dejando las dudas en la cajita? Sí, se entiende todo perfecto. Ok, buenísimo. O sea, porque es un tema un poquito fastidioso, pero estoy tratando de devolverme en las imágenes para que ustedes como que asocien toda la tontería que estoy hablando con las foticos y se les haga más fácil. Entonces, si está todo claro, sigo. Entonces tenemos que la línea primitiva se va a formar de una banda lineal gruesa del epiblasto, es decir, del ectodermo. Dijimos que el ectodermo viene del epiblasto, ¿ok? Entonces, van a proliferar las células epiblásticas que las vemos acá, ectodermo embrionario, ellas van a proliferar y básicamente en la parte posterior del disco embrionario se va a extender
se va a extender, o sea, la parte posterior del disco embrionario se va a extender tanto de forma caudal como de forma cefálica en el embrión. Entonces, en el extremo caudal se va a generar el nudo primitivo, que lo vemos acá. Acuérdense que esto es cefálico y esto es caudal, ¿ok? Que también puede ser craneal y dorsal, porque se los pueden preguntar de las dos formas. Entonces, para que tengan claros los términos, o si les ponen una imagen, es muy común que en el microscopio, cuando haces el examen físico y, por ejemplo, te ponen un embrión, la manera de redactar es como, bueno, craneal a tal tengo tal estructura y cefálico a tal tengo tal estructura. O, ¿entiendes? O sea, es importante redactar así, porque ahí no es ni anterior ni posterior, ni superior ni inferior. Entonces, se va a formar el nodo primitivo, ¿verdad? De manera concomitante, un surco muy delgadito que vemos por acá se va a desarrollar en la línea primitiva y además va a aparecer una depresión que se llama el nodo primitivo conocido, perdón, se va a formar una depresión en el nodo primitivo conocido como la fosita primitiva, ¿ok? Luego de que se forma esa línea primitiva, las células se van a separar profundamente para formar lo que es el mesoblasto, ¿ok? Que lo vemos por acá. Esto es el mesoblasto. Y parte de ese tejido se va a transformar en el mesodermo intraembrionario, que es el mesodermo, pues. O sea, el normal, sin especializarlo, sin que sea axial, lateral, no. O sea, este es el vulgar y común mesodermo. Y conforme la línea primitiva vaya iniciando la producción del mesodermo, el epiblasto se va a empezar a llamar ectodermo y el hipoblasto se va a empezar a llamar mesodermo, como lo vemos aquí, ectodermo. Entonces, se va formando la línea primitiva y las estructuras que anteriormente conocíamos como epiblasto y hipoblasto van a empezar a adquirir el nombre de las capas germinales. Entonces, también tenemos el proceso notocordal, que en este proceso las células mesenquimatosas del nodo primitivo, ¿se acuerdan del nodo primitivo? ¿Ok? Esas células mesenquimatosas van a empezar a migrar de forma craneal, o sea, hacia arriba, y forman el proceso notocordal, el cual va a crecer caudalmente, o sea, va a crecer hacia abajo entre el ectodermo y el endodermo. O sea, entre el ectodermo y el endodermo que está por aquí adentro. En esta imagen no se ve, pero acá sí. Vemos ectodermo, endodermo y vemos cómo va creciendo el proceso notocordal, que es esto rojito que se ve acá. Entonces, mientras el proceso notocordal va creciendo, debemos entender también que él no se va a extender mucho más allá de la membrana bucofaringea. Y caudal a lo que conocemos como la línea primitiva, que fue lo que describimos anteriormente, que en esta imagen sería esto y en esta imagen sería esto, va a ocurrir que se va a formar la membrana cloacal. No sé si puse foto de eso, creo que no, si no yo se la agrego. No, creo que no. Ah, mira, sí, acá. La membrana cloacal. Eso nos indica que aquí se va a ubicar el ano. Entonces vamos viendo cómo, a pesar de que no es una estructura de un bebé ya formado, ciertas estructuras se van diferenciando porque ya tenemos las capas germinales actuando sobre el embrión. Entonces, tanto en las proximidades de la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, el disco embrionario va a permanecer bilaminar, o sea, dos estructuras. ¿Por qué? Porque en estas zonas tanto el ectodermo y el endodermo van a estar fusionados. Por eso es que los arcos faringeos y el origen del canal anal están como bastante relacionados al inicio. Debemos entender también que para el final de la tercera semana, el mesodermo que separa tanto ectodermo como endodermo va a permitir que se hagan estas diferenciaciones. Sin embargo, no va a separarlos en tres sitios, que es la membrana orofaringea, el nodo primitivo y la membrana cloacal. Esas son cosas importantes que debemos manejar. Entonces, resumito rápido, la línea primitiva, cuando se empieza a formar,
la estructura va a crecer tanto a nivel cefálico como a nivel caudal, o a nivel craneal como a nivel caudal. Las células del ectodermo embrionario van a proliferar hasta formar lo que conocemos como la línea primitiva, que tiene el surco primitivo, la fosita primitiva y todo esto rodeado por el nodo primitivo. Aquí tenemos que ya no vamos a llamar células de epiblasto, sino eso va a pasar a llamarse ectodermo embrionario. También se va a formar el endodermo embrionario, entre ellos dos el mesoblasto, que es el mesodermo, como ya dijimos, y posteriormente en el proceso notocordal debemos recordar entonces que el ectodermo y el endodermo van a estar íntimamente relacionados. El proceso notocordal va a estar incluido en el proceso, lo único es hasta que llega la membrana mucofaringea, y posteriormente también debemos recordar que mientras todo esto ocurre, ellos trabajan en conjunto, también se va a formar la membrana cloacal, que aquí es donde se va a ubicar el ano, y que todo está íntimamente relacionado porque obviamente las capas están en relación entre sí, excepto en la membrana orofaringea, el nodo primitivo y la membrana cloacal. O sea, ya ahí eso marca el límite. Por último, tenemos la formación de notocordo, alantoides y la neurulación. Entonces, estamos hablando más que todo ahorita de cómo se va a formar el sistema neural y cómo se va a formar también el sistema vascular, que en eso no vamos a hacer mayor énfasis, pero bueno, igual se los voy a explicar. Entonces, el notocordo. La notocordia debemos entender que eso es un bastón de células que se desarrolla a partir del proceso notocordal, que ya lo explicamos previamente. Se va a desarrollar de la siguiente forma. Lo primero es que en función al proceso notocordal, que ya sabemos qué es esto, en esta imagen, lo rojito, y en esto acá, se va a desarrollar la fobia primitiva que se extiende dentro de él, formando el conducto notocordal. Todo lo que vemos acá, todo este conducto, ¿ok? Entonces, luego él va a adquirir una forma cilíndrica que se va a extender en dirección craneal desde el nodo primitivo hasta la placa pericordial, ¿ok? El piso de la notocorda se va a fusionar con el endodermo. Si se fijan acá, tenemos el proceso notocordal, que ahora es la notocordia, y se está fusionando con lo que antes habíamos visto como el endodermo. ¿Ves? Lo que está en amarillito. Y aquí se están fusionando. Las regiones que están fusionadas degeneran, es decir, van a desaparecerse. Entonces, eso va a permitir que haya comunicación entre las cavidades. ¿Ven? Por eso esta flechita acá. Además, van a aparecer aberturas en el proceso notocordial que van a permitir que haya comunicación entre lo que es el saco vitelino y el proceso. Y los residuos del proceso van a formar como una lámina que es como aplanada, que es la placa notocordial, que está acá. ¿Ven? Entonces, ellos se van a fusionar, van a formar una invaginación de la placa, posteriormente la placa se va a intercalar hasta el momento en el que ella va a agarrar y va a generarse la notocorda y se va a separar del endodermo embrionario. O sea, la fusión es momentánea. Entonces, si repasamos el proceso, partimos del conducto notocordial, que ya lo habíamos explicado. Ella luego va a agarrar y se va a fusionar con el endodermo, como vemos en esta imagen. Una vez que se fusionan, va a permitir que haya comunicación por esta vaginación entre lo que es el saco vitelino y las estructuras internas, hasta que posteriormente esta estructura genera la notocorda y el endodermo embrionario se va a convertir de nuevo en la lámina continua que era previamente. O sea, esto es un poquito fastidioso, es un caletre, pero creo que si lo vamos como leyendo y asociando con las imágenes, es más fácil entenderlo que simplemente caletrear una cosa que no se entiende. Porque la cosa de la embriología es que
nos cambian la manera en que se ve todo, nos cambian la manera de redactar todo y si no lo asociamos con imágenes no lo vamos a entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia del notocordio? Va a ser organizador del eje paraxial, es decir, define el eje primitivo del embrión y va a proporcionarle cierta rigidez al embrión. Va a ser además un esbozo de la columna vertebral. Es el que va a marcar el inicio de los futuros cuerpos vertebrales, que bueno, que sabemos que esos cuerpos vertebrales al inicio se van a llamar las somitas. Induce al ectodermo para que forme la placa neural y para que se dé el proceso de neurulación, que lo vamos a explicar más adelante. A través del conducto neuroentérico se va a conectar la cavidad amniótica con el saco vitelino. Las alantoides. Es importante entender que aparecen en el día 16 aproximadamente y se van a extender como un divertículo literalmente, o sea, como un saco que deriva de la pared caudal del saco vitelino. La alantoides va a tener la función respiratoria en el embrión, o sea, porque de nuevo no hemos llegado al punto en el que se empiezan a desarrollar el sistema respiratorio y actúa también como almacén de orina de la vida embrionaria. Es decir, se va a encargar de formar inicialmente la sangre y el desarrollo de la vejiga urinaria a largo plazo. Y a medida que la vejiga se va agrandando, el alantoide se transforma en el uraco, que esa estructura la van a ver más adelante. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Hasta qué semana se considera que lo que se está formando ahí es un embrión? Hasta la 8. La octava. Sí, es importante que sepan eso porque después empezamos la vida fetal y bueno, a veces cuando uno a lo mejor se caletrea las cosas y no las entiende, empiezas a hablar por días y tal y te sales un poco de lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, continuando, seguimos con la neurulación, que es la formación del tubo neural a través de los pliegues neurales. Esto se va a completar más o menos al final de la cuarta semana, pero inicia ahorita. Entonces, cuando ocurre el cierre de lo que es el neuroporo rostral durante la neurulación, se le va a denominar al embrión neurula. Entonces, se va a formar la placa y el tubo neural. La placa va a aparecer como un engrosamiento del ectodermo. Ya habíamos dicho que el ectodermo va a encargarse de la placa, ¿ok? Entonces, eso lo dijimos previamente, ahora simplemente estamos relacionando. Entonces, el notocordo que se estaba desarrollando va a fomentar o va a inducir que se forme esa placa neural. La placa neural se va a ensanchar, ¿ok? Fíjense aquí los pliegues, las crestas, tenemos el notocordo, eso va a fomentar que se forme este pliegue que vamos viendo. Entonces la placa neural se va a ensanchar y se va a extender cranealmente hacia la membrana orofaringea, que, bueno, si nos devolvemos para acá, o sea, esto no es craneal, pero la placa faríngea estaría para acá. Ajá, entonces, se va a extender cranealmente hacia la membrana faríngea y luego la placa neural se va a invaginar. Si se fijan, todos los pliegues neurales se van aproximando entre sí. Y una vez que se invagina la placa neural, se forma el surco neural, que es básicamente el huequito que vemos dentro, que también, por ejemplo, aquí en la imagen del libro, lo llaman canal neural. Y a lo largo de su eje van a formar pliegues a sus lados y la fusión de los pliegues va a formar lo que llamamos el tubo neural, que es esto. O sea, este es el canal neural o el surco neural y esto es, o sea, todas las estructuras que se fueron plegando durante este proceso van a formar el tubo neural. ¿Qué pasa? El tubo neural se va a separar del ectodermo y los bordes, ¿qué es esto? Y los bordes libres del ectodermo se van a volver a fusionar en una simple capa, como lo mismo que pasó en este proceso, que al principio se fusionó para permitir el plegamiento y una vez que se formó la notocordia, el endodermo volvió a hacer lo mismo. Pues en esta oportunidad el ectodermo permite que se haga esta invaginación y ya una vez que está listo, él se fusiona y ya. Entonces, también está la formación de la cresta neural, porque ya explicamos de la placa y del tubo.
Y básicamente la cresta se va a dar por migración de células neuroectodérmicas, o sea, las células del ectodermo van a migrar a las crestas de los pliegues neurales que ocurrieron en el proceso de fusión y se va a ubicar dentro del tubo neural y el ectodermo superficial suprayacente. La cresta neural tenemos que saber que se divide en dos masas que van a dar lugar a los ganglios sensoriales de los nervios craneales y raquídeos. Importante aquí, malformaciones. Las malformaciones pueden ocurrir por fármacos que sean teratógenos, o sea, que producen fallas a nivel de la formación del tubo neural y son fármacos que le hacen daño. O sea, la palabra teratógeno significa que son fármacos dañinos en el embarazo, ¿ok? Eso es importante. Igual yo les voy a mandar fotos de algunas malformaciones para que ustedes se las estudien, pero es importante que sepan que se los pueden preguntar. Siguiendo, tenemos el desarrollo de las somitas. Las somitas son esto, que son como los primordios de lo que va a ser la columna vertebral. Además, la formación del celoma intraembrionario. Entonces, las somitas van a provenir del mesodermo, que se encuentra situado a los dos lados del notocordo y se va a engrosar para formar columnas longitudinales de mesodermo paraxial. La división de esas columnas en pares de somitas, en esta foto no se ve, pero en esta sí. Entonces, la división de esas columnas en pares de somitas va a comenzar cranealmente como al final de la tercera semana, ¿ok? Entonces, ellas se van a agregar compactándose y van a migrar para dar lugar después, más adelante, a lo que son las vértebras, las costillas y la musculatura axial. Y bueno, las somitas van a contar con 3 caras o superficies que van a dar origen a el músculo, que se llama miotoma, a la dermis, los dermatomas y los huesos esclerotomas, ¿ok? Eso es lo importante que necesitamos saber, que básicamente provienen del mesodermo, que se va a alinear de manera paraxial y se van a agregar células mesenquimatosas que van a permitir que se empiecen a formar las somitas. También tenemos la formación del celoma intraembrionario, que va a aparecer como espacios celómicos dentro del mesodermo lateral y lateral, aquí lo vemos. Y estos son los espacios celómicos. Y el cardiógeno. Entonces, los espacios van a coalescer y se van a formar en una cavidad como que si fuese una herradura, ¿ok? Ya va. Ajá, este es el celoma intraembrionario. Entonces vemos que ellos van a empezar. Ah, mira, aquí sí les había puesto una imagen. No me acordaba que había puesto aquí la imagen en grande de las somitas. Ellos van a formar una cavidad en forma de herradura y eso se va a llamar el celoma intraembrionario. ¿Ok? No, aquí ya va. Acá. Ajá, el celoma intraembrionario. Entonces, ¿qué pasa? Que el celoma va a dividir el mesodermo en un mesodermo tanto esplácnico, que lo vemos acá, como en un mesodermo somático e intraembrionario. En el ser humano, el celoma es lo que va a proveer espacio para el desarrollo y para que se puedan facilitar el movimiento de los futuros órganos. Entonces, la capa que es somática o parietal, que es la que vemos hacia arriba, acá, se va a continuar con el mesodermo extraembrionario que cubre el amnios, mientras que la que es la esplácnica, que está abajo, se va a continuar con, se va a continuar con el ya va, me volví un 8, espérense, ajá. Tenemos que la capa somática o parietal se va a continuar con el mesodermo extraembrionario que está recubriendo el amnios, mientras que la esplácnico visceral va a recubrir el saco vitelino. O sea también se entra en contacto con el mesodermo extraembrionario, pero a nivel del saco vitelino. El mesodermo, tanto somático como el ectodermo, que es lo que vemos acá, forman lo que es la somatopleura, mientras que el mesodermo esplácnico en conjunto con el endodermo acá abajo van a formar lo que es la pared del intestino embrionario o la esplagmopleura, que lo vemos acá. Somatopleura y esplagmopleura, ¿ok? Y bueno, posteriormente, ya cuando entramos en el segundo mes, o sea, eso no compete
en este preciso instante, pero el celoma intraembrionario va a realizar ciertos movimientos de curvatura o de encorvamiento que van a permitir que se desarrollen las cavidades peritoneales, las cavidades pericárdicas, las cavidades pleurales para generar los distintos sistemas. Entonces, la porción mayor de cada segmento de la cavidad va a desembocar en el celoma extraembrionario, en los bordes laterales del disco embrionario, y entre cavidades vamos a tener un revestimiento parietal de mesotelio, que va a ser el futuro peritoneo, proveniente del mesodermo parietal. Luego tenemos la formación del aparato cardiovascular, digamos, primitivo. Ya estamos por terminar, muchachos. Yo sé que los tengo un poquito mareados. Entonces, esto va a ocurrir básicamente al comienzo de la tercera semana, donde el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, que es lo que vemos por aquí, que está señalado en estas fotos, ¿verdad? Va en el tallo embrionario, en el corión, va a iniciar procesos de vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis no es más que la formación de nuevos canales vasculares ensamblándose células precursoras, mientras que la angiogénesis es que se forman vasos sanguíneos a partir de ramificaciones de los vasos que ya están preformados. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que entender es que las células mesenquimales se van a diferenciar en angioblastos y se van a agrupar creando cúmulos angiogénicos, o sea, los vemos aquí, los cumulitos, que se van a denominar islotes sanguíneos. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok. Entonces, van a confluir las hendiduras intracelulares en el interior de los islotes sanguíneos, que es lo que vemos en esta foto, estos huequitos, y van a aparecer pequeñas cavidades. Los angioblastos entonces se van a empezar a aplanar y se van a transformar en células endoteliales, que son delgaditas y planitas, las células endoteliales, y van a disponerse alrededor de las cavidades de los vasos sanguíneos, porque acuérdense que los vasos sanguíneos, algo que los caracteriza es la presencia de células endoteliales. Entonces ellos van a revestir eso, se van a fusionar y van a formar redes de canales endoteliales en donde los vasos van a ir creciendo en las áreas adyacentes, generando procesos de ramificación, como lo vemos aquí. Uy, ya va. Ajá, como lo vemos aquí, para que se produzcan los distintos vasos, ¿ok? También tenemos el desarrollo de las vellosidades, coriónicas, que básicamente van a empezar a ramificarse al pared, más o menos al final de la segunda semana, porque aquí llegué de la segunda semana, pero la tercera semana, en la tercera semana es que realmente comenzamos a ver estos cambios, y justamente una vez que ya están formados, al inicio de la tercera semana, el mesenquima va a crecer a esas vellosidades mesenquimal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las vellosidades en esa fase se llaman secundarias, cubren básicamente toda la superficie de lo que es el saco coriónico. Algunas células mesenquimales de las vellosidades se van a diferenciar al poquito tiempo y se van a denominar vellosidades coriónicas terciarias, que las vemos acá, ¿ok? Y nada, van a ser un poco más visibles los vasos sanguíneos ya en su interior, además de que van a tener como que capilares que se van a fusionar entre sí, generando redes arteriocapilares que al poco tiempo, ya cuando empiece el desarrollo del sistema cardiovascular, van a conectar con el corazón embrionario a través de los vasos que se diferencian en el mesenquima del corión y del tallo de conexión. Entonces, básicamente, todo lo que acabamos de decir es que las vellosidades coriónicas que, digamos, van de alguna forma, la palabra no es invadir, pero van de alguna forma integrándose o metiéndose
convirtiéndose en lo que es el saco vitelino, ellas van a ir hasta volverse cada vez más especializadas, que ya veamos arterias, venitas, además hayan redes capilares que permitan que todo esto tenga un aporte sanguíneo. ¿Okay? En la última semana de embarazo ya empieza el plegamiento del embrión. Pasa de ser un embrión trilaminar a un embrión cilíndrico, ya que hay un plegamiento cefalocaudal, que es lo que vemos como la posición fetal típica, que es el embrioncito doblado, así como con la cabeza viendo hacia abajo y las piernitas hacia arriba. No tiene piernitas aún, ¿no? Pero esa es la forma, y además es transversal, o sea, el embrioncito está acostadito, así. Las somitas van a empezar a producir elevaciones que van a sobresalir sobre la superficie del embrión. El tubo neural se va a formar opuesto a las somitas y va a presentar dos aberturas amplias, que es el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. En el día 24 se va a cerrar el rostral y aproximadamente 2 o 3 días después del cierre del rostral se cierra el caudal, que es el posterior. Para el día 24 vamos a ver que se va a empezar a distinguir el primer arco mandibular, estos son los arcos, ¿ok? Y el segundo también. Hacia el día 26 vamos a observar que se pueden ver 3 pares de arcos faringios, incluso aquí ya se empiezan a diferenciar un poquito, ¿ok? Y vemos que cada vez que pasan los días vamos aumentando de somitas. Es súper importante, sobre todo para el práctico, pero igual estudiénselo, las cantidades de somitas, dependiendo de los días que lleva el embrión. Es importante, por ejemplo, un embrión de 22 días aproximadamente tiene entre 9 y 10 somitas. Entonces es importante que se sepan eso, porque eso puede ser pregunta, o les pueden poner un embrioncito así y, ay, ¿qué edad tiene? Porque a veces si los parciales son proyectados, eso es algo muy común, que pongan una imagen. ¿En qué me quedé? Bueno, el neuroporo posterior se va a cerrar como 3 días después del rostral. Para el día del 24 vamos a distinguir los primeros arcos mandibulares y el segundo. Para el 26 vamos a observar los 3 arcos faringios, 1, 2 y 3. Y son como pequeñas tumefacciones, o sea, son como protuberancias. No es como que se ven como un arco. Además, vamos a empezar a observar las fobias ópticas, ¿ok? Eso es importante. Si se fijan aquí, bueno, en esta foto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que aquí estaba la membrana cloacal? Fíjense luego cómo todo eso se va empezando a invaginar de alguna forma, y aquí empezamos a ver como primordios de intestino caudal, estría primitiva. Ojo, esto es un poco ya más avanzadito, pero para que vean cómo se van empezando a formar las estructuras a medida que el embrioncito va creciendo. También vamos a observar engrosamientos ectodérmicos que nos indican que se van a formar las placoas del cristalino o el futuro cristalino, que si Dios quiere yo les voy a dar esa embriología también, de ojito y de oído. Y se va a empezar a generar una proyección en forma de cola, la cual constituye una característica distintiva de un embrión a la 4ª semana, que es alrededor de la semana de la semana 26. Uy, no, eso no es así. Del día 26. Eso de semana está mal puesto, lo voy a arreglar y se los voy a mandar. Y bueno, a finales de la semana aparecen las yemas de los miembros inferiores y el embrión cuenta con un tamaño aproximado de 4.5 milímetros. Terminamos, muchachos. Disculpen. Gracias, buenísimo. Bueno, miren, yo les voy a pasar las láminas, tengo que arreglar ese detallito que escribí semana 26, porque no. Veo que no dejaron sino 2 preguntas, entonces yo se las voy a mandar al delegado y él se las pasa, o bueno, si quieren hacer un grupo conmigo, cero rollo, yo como les dije, no tengo nada divertido que hacer hoy. Y nada, estoy pendiente. Me avisan cuando ya hayan
acordado la hora del quiz y eso, y ya están listos para que vean la de tejido conectivo, que es bien bonita y bien chévere y bien facilita. Dale, gracias. Vale, buenísimo. Nos vemos, pues. Chévere, gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz día. De nada, feliz día. Muchas gracias.